Los transportistas daneses se habían acostumbrado durante muchos años a una imagen que casi nadie cuestionaba. En las largas carreteras azotadas por el viento entre Copenhague, Odense y Aarhus, los pesados camiones de Scania-Vabis eran considerados prácticamente inquebrantables. Para muchos conductores era algo natural pensar que ningún otro fabricante podía ofrecer la misma mezcla de fuerza, resistencia y serenidad escandinava. Lo que venía del lejano norte, se creía, estaba siempre un paso por delante del resto de Europa. Sin embargo, en aquella época el entorno económico cambiaba rápidamente. Alemania Occidental vivía una fase de progreso técnico y, entre los numerosos fabricantes que intentaban asegurar su lugar en el nuevo mercado emergente, destacaba especialmente uno, Busin. Una empresa tradicional cuya historia se remontaba a la primera mitad del siglo XX y que, a pesar de altibajos, nunca había dejado de trabajar en vehículos industriales potentes y duraderos. En una década en la que las carreteras europeas se modernizaban paso a paso, se necesitaban máquinas capaces de rendir más de lo que prometían los datos sobre el papel. No se trataba solo de cifras, cilindrado a potencia, sino de lo que un camión podía soportar día tras día en pendientes, en obras embarradas, en carreteras estrechas, a lo largo de miles de kilómetros. Y fue precisamente en este contexto donde un vehículo empezó a llamar la atención, el Busin Commodore. A primera vista parecía discreto, sin un diseño exagerado ni una presencia llamativa. Era un vehículo de trabajo, construido para trabajar y no para recibir admiración. Pero bajo ese aspecto poco espectacular ocultaba algo que sorprendió a los transportistas daneses. El Commodore poseía un par motor que en situaciones reales de conducción resultaba mucho más contundente de lo que sugerían los datos técnicos. Un motor bajo el suelo, ejes robustos, un reparto de peso equilibrado. Características que no llamaban la atención de inmediato, pero que se hacían notar kilómetro a kilómetro en rutas largas. Los conductores daneses que vieron por primera vez al Commodore en los ferries y en los pasos fronterizos reaccionaron con escepticismo. ¿Un camión alemán que iba a desafiar a Scania-Vabis? Para muchos sonaba como una ilusión. Pero tras los primeros viajes compartidos por las rutas del norte, algunos conductores empezaron a notar que ese Busin trabajaba de otra manera. Perdía menos velocidad en largas pendientes, parecía más resistente y arrastraba cargas que pocos le habrían atribuido, manteniendo una constancia sorprendente. El viento sobre los puentes de Jutlandia era duro, las temperaturas bajas y las carreteras no siempre estaban en las mejores condiciones. Justo allí el Commodore comenzó a mostrar su potencial. Mientras otros camiones sufrían al pasar de largas rectas a subidas, el Busin se mantenía más tranquilo, más estable, más seguro. Su entrega de potencia era uniforme, su transmisión fiable, y esto provocó las primeras dudas sobre la supuesta invencibilidad de los rivales escandinavos. Así comenzó un capítulo que transformaría de forma duradera la industria del transporte en el norte. No por publicidad llamativa ni por grandes promesas, sino por algo imposible de ignorar: rendimiento en la carretera, visible día tras día. Para comprender por qué el Busin Commodore dominó inesperadamente las rutas nórdicas, hay que mirar la filosofía técnica que había guiado a Busin durante décadas. Mientras muchos fabricantes apostaban por motores cada vez más potentes, Busin se centró en algo a menudo subestimado: una construcción globalmente coherente, en la que motor, chasis, ejes y reparto de carga funcionaban como un sistema bien ajustado. En el corazón del Commodore trabajaba el famoso motor diésel de 6 cilindros bajo el piso, una construcción que al principio parecía inusual. El motor no estaba colocado alto sobre los ejes, sino profundamente integrado en el chasis, lo que rebajaba notablemente el centro de gravedad del camión. Este diseño no era una excentricidad, sino una decisión deliberada para mejorar el reparto del peso y entregar la potencia donde realmente importaba. El motor era conocido por su mecánica duradera, su entrega suave y su impresionante para bajas revoluciones. Los ingenieros no buscaban cifras espectaculares, sino fuerza constante en un amplio rango de uso, algo mucho más importante en la práctica que un valor elevado en una ficha técnica. La posición más baja del motor permitía además una construcción más robusta del marco. El camión era más rígido, una ventaja notable en las carreteras onduladas entre Flensburg y las islas danesas. Mientras otros vehículos altos se volvían inestables con vientos laterales, el Commodore permanecía estable y predecible. Los conductores comentaban que incluso a plena carga mantenía la trayectoria con seguridad y que en transiciones exigentes no mostraba movimientos innecesarios. También la caja de cambios jugaba un papel clave. Busin utilizaba transmisiones robustas con relaciones precisas, de modo que el conductor siempre encontraba el engranaje adecuado.
La curva de par del motor armonizaba tan bien con la caja que el Commodore rara vez necesitaba reducir en subidas prolongadas. Donde otros camiones perdían velocidad y cambiaban bruscamente, el Bussin seguía avanzando con calma gracias a su entrega uniforme. La construcción de los ejes también era típica de la filosofía de Bussin, sólida, sobredimensionada, diseñada para décadas de uso intenso. Muchos vehículos de esta serie superaron con creces su vida útil prevista sin perder fiabilidad. Una fortaleza a menudo pasada por alto era su sistema de refrigeración. El motor bajo el piso hacía que la circulación del aire fuera distinta a la de camiones convencionales, lo que permitía una distribución térmica más equilibrada. En rutas largas, especialmente con cargas pesadas, el Commodore mantenía su rendimiento durante horas sin mostrar caídas de eficiencia. Todos estos detalles, la posición del motor, el diseño del chasis, los ejes, la caja de cambios, daban como resultado un vehículo que era más que la suma de sus partes. El Commodore no presumía de cifras espectaculares. Era una obra técnica pensada para cargas reales y para conductores que recorrían cientos de kilómetros cada día. Esta ingeniería pronto llamó la atención fuera de Alemania, porque mientras los fabricantes escandinavos confiaban en tradición y prestigio, el Commodore se convertía de repente en el centro de una pregunta inesperada. ¿Y si un camión alemán con motor bajo el piso rendía más en la práctica que los grandes nombres del norte? En las rutas entre Hamburgo, Kolding y Aarhus empezó a formarse una nueva imagen. Conductores convencidos durante años de que solo las máquinas escandinavas podían dominar las duras colinas de Jutlandia observaron de pronto cómo un camión alemán se comportaba de forma sorprendente. El Bussin no avanzaba por pura fuerza bruta, sino por una potencia constante y segura, especialmente perceptible bajo carga. El punto de inflexión llegó en aquellos tramos casi legendarios para los transportistas daneses, largas pendientes que parecían olas interminables. Tenía su fuerza constante. Su sistema de refrigeración, la distribución del peso y su robusta construcción marcaban la diferencia. Poco a poco se formó una imagen inesperada en el norte de Europa. Los transportistas daneses, antes convencidos de la superioridad escandinava, veían ahora un camión alemán que no solo igualaba, sino que en algunos aspectos superaba. No era una irrupción ruidosa, sino la presencia silenciosa de un vehículo construido para la realidad dura. El Commodore demostró que la fuerza no siempre necesita alardes. A veces basta una construcción coherente para ganar los kilómetros silenciosos. Esta superioridad silenciosa lo convirtió en una leyenda inesperada en las rutas del norte. A medida que pasaron los años y las rutas europeas se modernizaron, quedó una conclusión. El Bussin Commodore había escrito un capítulo que pocos habían previsto. No con grandes anuncios ni con publicidad agresiva, sino con el único criterio que realmente importa: rendimiento día tras día en la carretera. Mientras muchos fabricantes modernizaban sus flotas y desarrollaban motores más potentes, el Commodore permaneció en la memoria de los conductores de una forma especial. Quienes lo condujeron no hablaban tanto de términos técnicos abstractos, sino de la sensación de manejar un vehículo que no cedía en los momentos difíciles. El Commodore no era el camión que llamaba la atención de inmediato. Era el que permanecía, el que resistía, el que no perdía fiabilidad bajo carga. Su influencia en el norte de Europa fue notable. Los transportistas daneses, que consideraban intocables a sus Scania Babis, vivieron una reevaluación. Vieron cómo un camión alemán con motor bajo el piso realizaba las mismas tareas de forma a menudo más eficiente. No fue solo una lección técnica, sino un cambio de mentalidad. El rendimiento no se demuestra solo con cifras máximas, sino con resistencia y utilidad diaria. Esta transformación marcó la industria. Bussin, una empresa ya tradicional, ganó reconocimiento internacional. Muchas compañías que nunca habían considerado un cambio empezaron a añadir modelos Bussin a sus flotas. El Commodore se convirtió en símbolo de que la ingeniería inteligente puede convencer sin hacer ruido. Su tecnología bajo el piso influyó en numerosos desarrollos posteriores. Aunque no se produjo indefinidamente, dejó una huella técnica que superó su época. Con el tiempo desapareció del paisaje cotidiano, pero sus rastros quedaron en talleres antiguos, en historias de conductores experimentados y en las colecciones de amantes de vehículos históricos. Quien restaura hoy un Commodore no lo hace solo por nostalgia, sino por respeto a un vehículo que demostró una verdad. A veces no hace falta un gran nombre para lograr grandes cosas. Así el Bussin Commodore se convirtió en algo imposible de planear. Una leyenda nacida no de récords, sino de confianza, construida kilómetro a kilómetro. Demostró que un supuesto outsider podía desafiar las expectativas de todo el norte y que la verdadera fuerza aparece donde se encuentran expectativas y realidad.
Su legado vive en cada historia de un conductor que lo llevó por las carreteras ventosas de Jutlandia y en cada recuerdo de la época en la que un gigante alemán de motor bajo el piso sacudió las convicciones de todo un país.